¿Te has preguntado por qué el ayuno tiene el poder de acercarte más a Dios? La respuesta no está en el sacrificio físico, sino en la transformación espiritual que produce. En Isaías 58:6 Dios declara: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? Este pasaje revela que el verdadero ayuno no se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de alinear nuestro corazón con el propósito divino. Hoy profundizaremos en cómo el ayuno abre las puertas para que Dios obre en tu vida, y te mostraremos los errores que podrías estar cometiendo al practicarlo. Si alguna vez te has sentido distante de Dios o has anhelado su intervención, esta visión transformará tu perspectiva. ¿Estás listo para descubrir el poder espiritual que el ayuno puede liberar en tu vida? Muchos creen que el ayuno es solo una práctica de sacrificio, pero en realidad es una puerta que abre nuestro corazón al cielo y nos conecta con el propósito eterno de Dios. Desde los primeros relatos en las Escrituras, Dios ha mostrado que el ayuno no es un simple acto de abstinencia física, sino una herramienta poderosa para realinear nuestra alma con su voluntad. En Isaías 58:6 encontramos una declaración que ilumina esta verdad. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Estas palabras nos revelan que el verdadero propósito del ayuno es espiritual, no ritualista, y que su impacto trasciende lo que hacemos físicamente. Cuando pensamos en ayuno, podríamos imaginar a una persona privada de alimentos y con un semblante abatido. Pero el corazón de Dios nunca ha estado en el acto externo. Incluso Jesús confrontó esta idea en Mateo 6, 16, 18, cuando enseñó que el ayuno no debía ser un espectáculo para los demás, sino un acto íntimo de adoración y humildad ante el Padre. Él dijo: cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a otros que están ayunando. Les aseguro que ellos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente ante otros que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Esta enseñanza nos lleva a preguntarnos: ¿qué está buscando Dios en nuestro ayuno? El ayuno es ante todo un acto de rendición. Es nuestra forma de decirle a Dios que queremos que su voluntad prevalezca sobre la nuestra. Esto lo vemos claramente en la vida de Moisés, quien ayunó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí mientras recibía las tablas de la ley. Este tiempo de abstinencia no fue una demostración de resistencia física, sino una expresión de entrega total a la presencia y la voz de Dios. En Éxodo 34:28 se nos dice: Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Puedes imaginar lo que significa estar tan inmerso en la gloria de Dios que las necesidades físicas pasan a un segundo plano? Este tipo de comunión profunda solo es posible cuando el alma está completamente enfocada en Él. Sin embargo, el ayuno no es solo un acto individual, también tiene un impacto poderoso en lo colectivo. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de Jonás. Cuando el profeta fue enviado a Nínive para anunciar el juicio de Dios, los habitantes de la ciudad respondieron con un ayuno masivo. En Jonás 3, 5, 10 leemos: y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron un ayuno, y todos desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto. Incluso el rey de Nínive se unió al ayuno, ordenando que nadie
ni siquiera los animales comieran o bebieran. Este acto de humillación colectiva cambió el corazón de Dios, quien, al ver su arrepentimiento genuino, decidió no destruir la ciudad. Este relato nos enseña que el ayuno, cuando se practica con un corazón contrito, puede mover el cielo y transformar destinos. Pero, ¿por qué el ayuno tiene tanto poder? La respuesta radica en su capacidad para purificar nuestro corazón y abrirnos a la obra de Dios en nuestra vida. En Joel 2, 12, 13, el Señor hace un llamado que revela esta verdad. Aún ahora, declara el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que se arrepiente de enviar calamidad. Aquí vemos que el ayuno no es un simple ritual externo, sino un medio para quebrantar nuestro corazón y regresar al lugar donde podemos escuchar su voz con claridad. No obstante, es importante comprender que el ayuno no manipula a Dios. No podemos usarlo como una moneda de cambio para obtener lo que queremos. Esto queda evidente en el relato de los fariseos, quienes ayunaban regularmente, pero carecían de la verdadera justicia y misericordia que Dios desea. Jesús los reprendió en Lucas 18, 12, 14, recordando que el ayuno sin un corazón humilde no tiene valor ante Dios. Este principio nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones. ¿Ayunamos para ser vistos por otros? ¿O realmente buscamos la transformación interior que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros? En la Biblia encontramos otro ejemplo significativo de ayuno en la historia de Esther. Ante una amenaza de genocidio contra el pueblo judío, Esther llamó a todo su pueblo a un tiempo de ayuno de 3 días antes de presentarse ante el rey. En Esther 4:16 ella declaró: vayan y reúnan a todos los judíos que están en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, noche y día. Yo, por mi parte, ayunaré junto con mis doncellas. Después de eso, me presentaré ante el rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Este ayuno no solo fortaleció el espíritu de Esther, sino que también preparó el camino para un milagro que salvó a toda una nación. ¿Cuántas veces hemos enfrentado desafíos que parecen imposibles sin darnos cuenta de que el ayuno podría ser la clave para abrir las puertas de la intervención divina? El ayuno también tiene el poder de romper cadenas espirituales. En el Nuevo Testamento Jesús afirmó que hay ciertos tipos de opresión espiritual que solo pueden ser vencidos a través del ayuno y la oración. En Mateo 17, 21, después de liberar a un joven poseído por un demonio, dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Este pasaje nos muestra que el ayuno no es solo un acto de disciplina, sino una herramienta poderosa para luchar en el ámbito espiritual. Cuando combinamos el ayuno con la oración, estamos invitando a Dios a intervenir directamente en nuestras batallas. El impacto del ayuno no solo se limita a los tiempos bíblicos, sigue siendo relevante y transformador en nuestra vida hoy. En momentos de desesperación, decisiones importantes o búsqueda de dirección divina, el ayuno puede ayudarnos a discernir la voz de Dios con mayor claridad. Pero para que sea efectivo, debemos acercarnos a Él con un corazón genuino y una disposición a obedecer su voluntad, incluso cuando no entendamos completamente sus planes. En conclusión, el propósito del ayuno es mucho más profundo de lo que podemos imaginar. No se trata de un ritual vacío, ni de una práctica legalista, sino de una invitación a entrar en comunión con el Dios vivo. A través del ayuno, dejamos de lado nuestras necesidades temporales
para enfocarnos en lo eterno. Y en ese proceso experimentamos su presencia de maneras que transforman nuestra vida. Este es solo el comienzo de nuestro viaje para entender el poder y el propósito del ayuno. ¿Estás listo para descubrir cómo esta práctica puede abrir puertas espirituales que pensabas cerradas? El ayuno tiene una manera peculiar de abrir nuestros ojos espirituales a realidades que de otro modo quedarían ocultas. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando dejamos a un lado lo terrenal, lo que nos mantiene atados a nuestras necesidades inmediatas, comenzamos a percibir lo eterno de una manera más clara y profunda. No es casualidad que muchos de los momentos más poderosos en las Escrituras estén ligados al ayuno. Esta práctica no solo prepara nuestro corazón, sino que también afina nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios y recibir su dirección en nuestras vidas. Pensemos en Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, fue llevado al desierto por el Espíritu para un periodo de 40 días de ayuno y oración. Mateo 4:2 nos dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este detalle, aparentemente sencillo, revela una verdad profunda. Aunque Jesús era completamente Dios, también experimentó las mismas limitaciones físicas que nosotros. Sin embargo, su ayuno no se trató de superar la debilidad humana, sino de prepararse para cumplir un propósito eterno. En el desierto enfrentó tentaciones directas de Satanás, pero cada una de ellas fue rechazada con la palabra de Dios. Esto nos enseña algo crucial. El ayuno no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos equipa para resistir las pruebas más difíciles que podamos enfrentar. La experiencia de Jesús en el desierto no es única. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personas que al ayunar experimentaron un cambio radical en su conexión con Dios. En Daniel 10:2-3 leemos sobre el ayuno de Daniel. En aquel tiempo yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. No comí alimento delicado, no entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este ayuno, conocido hoy como el ayuno de Daniel, no fue un acto de sufrimiento, sino un medio para buscar claridad espiritual y entendimiento en un tiempo de incertidumbre. Y la respuesta divina no se hizo esperar. Un ángel fue enviado para revelarle visiones que no solo afectarían su vida, sino que también tendrían implicaciones eternas para toda la humanidad. Cuando ayunamos, algo cambia en nosotros. Las distracciones disminuyen y nuestras prioridades se reorganizan. De repente, lo que parecía urgente pierde su peso y lo que realmente importa toma su lugar legítimo en nuestro corazón. Es por eso que el ayuno no es una práctica que podamos tomar a la ligera. Es un acto sagrado, un momento en el que dejamos todo para buscar al Dios que lo llena todo. En este proceso se desata un poder espiritual que va más allá de nuestra comprensión. Efesios 3:20 nos recuerda que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este poder se activa de manera especial cuando nuestras vidas están alineadas con su voluntad a través de la oración y el ayuno. Sin embargo, no debemos confundir este poder con magia o una fórmula para conseguir lo que queremos. Dios no responde al ayuno por el acto en sí mismo, sino por la disposición del corazón que lo acompaña. Un ejemplo conmovedor de esto lo encontramos en la vida de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1:10 se nos dice que Ana estaba muy angustiada y oraba al Señor llorando desconsoladamente. Aunque el texto no menciona directamente que ayunó, su dolorosa
entrega, en oración, nos muestra una actitud de ayuno espiritual. Su clamor fue escuchado y Dios respondió dándole al hijo que tanto anhelaba. Este relato nos recuerda que el ayuno no se trata de manipular a Dios, sino de abrirnos a su perfecta voluntad y confiar en su tiempo. El poder del ayuno no solo afecta a nuestra vida personal, también tiene el potencial de impactar nuestras comunidades e incluso naciones enteras. En el libro de Hechos vemos cómo los primeros cristianos ayunaron y oraron antes de tomar decisiones importantes. En Hechos 13:2-3, mientras los líderes de la iglesia estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, los enviaron. Este evento no solo marcó el inicio del ministerio misionero de Pablo, sino que también cambió la historia de la iglesia para siempre. Esto nos enseña que el ayuno no es solo un acto individual, sino una herramienta poderosa para discernir la voluntad de Dios en momentos clave. Al reflexionar sobre estos ejemplos, es imposible no sentirnos desafiados. ¿Cuántas veces enfrentamos decisiones cruciales sin buscar primero la dirección de Dios a través del ayuno? En un mundo lleno de ruido y distracciones, el ayuno se convierte en un refugio, un espacio sagrado donde podemos escuchar su voz con mayor claridad. Pero este proceso no es automático. Requiere humildad, obediencia y sobre todo fe. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El ayuno, combinado con la fe, crea un ambiente donde las bendiciones de Dios pueden fluir libremente. Una historia contemporánea puede ilustrar esta verdad. Un pastor, enfrentando una crisis en su iglesia, decidió convocar a un tiempo de ayuno y oración. Los conflictos internos amenazaban con dividir la congregación y parecía que no había solución. Durante ese tiempo de ayuno, los líderes comenzaron a experimentar una transformación en sus corazones. Las heridas pasadas se sanaron, la unidad fue restaurada y la iglesia experimentó un avivamiento. Este testimonio es un recordatorio de que el ayuno no solo nos cambia a nosotros, sino que también crea un espacio para que Dios obre en nuestras relaciones y comunidades. A medida que profundizamos en el poder espiritual del ayuno, es crucial recordar que no se trata de lo que hacemos, sino de a quién buscamos. En Jeremías 29:13 Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo encapsula la esencia del ayuno. Un corazón dispuesto a dejar todo para encontrarse con Dios. Cuando nos acercamos a Él con sinceridad, Él no solo nos escucha, sino que también se revela de maneras que transforman nuestra vida. El ayuno no es un camino fácil, requiere sacrificio, disciplina y perseverancia, pero los frutos que produce son eternos. Cada vez que decidimos ayunar estamos diciendo: Señor, confío en ti más que en mis propias fuerzas. Dependo de ti más que de mis propios recursos. Y en esa rendición encontramos una paz que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El poder espiritual que se activa en el ayuno no es algo que podamos medir con nuestros sentidos humanos, pero sus efectos son innegables. Transformaciones personales, avivamientos comunitarios, respuestas a oraciones largamente esperadas. Todo esto y más es posible cuando buscamos a Dios con todo nuestro ser.
Sin embargo, no debemos olvidar que el objetivo final del ayuno no es recibir algo de Dios, sino experimentar su presencia de una manera más profunda. Como dice el Salmo 42:1, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así te anhelo a ti, oh Dios. El ayuno es un acto contracultural en un mundo que nos insta a buscar satisfacción inmediata. Pero en esa negación de lo temporal encontramos lo eterno. Y en ese proceso no solo somos transformados, sino que también nos convertimos en agentes de cambio en las manos de Dios. La pregunta no es si el ayuno funciona, la pregunta es si estamos dispuestos a abrazarlo con todo nuestro corazón, creyendo que Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Cuando se practica con un corazón correcto, tiene la capacidad de desatar respuestas divinas de maneras que superan nuestra comprensión. En las Escrituras vemos que esta práctica a menudo precede a momentos de intervención sobrenatural. Pero no es la acción del ayuno en sí la que mueve el corazón de Dios. Es el acto de rendición y humildad que abre las puertas para que su poder se manifieste. Cuando dejamos a un lado nuestras propias agendas, deseos y fuerzas y buscamos su rostro con sinceridad, suceden cosas extraordinarias. Un ejemplo impactante de esto se encuentra en la historia de Esther. La situación era crítica. El pueblo judío enfrentaba una amenaza inminente de exterminio. Esther, una joven reina, se encontraba en una posición privilegiada, pero peligrosa, para intervenir. Sabía que acercarse al rey sin ser llamada podría costarle la vida. Sin embargo, en lugar de confiar en su posición o estrategia humana, decidió convocar a un tiempo de ayuno colectivo. En Esther 4:16 leemos sus palabras valientes. Vayan y reúnan a todos los judíos que están en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, noche y día. Yo por mi parte ayunaré junto con mis doncellas. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Este tiempo de ayuno fue más que una muestra de devoción. Fue un acto de entrega absoluta a la soberanía de Dios. Y la respuesta divina no se hizo esperar. El favor del rey, que era crucial para la salvación del pueblo, fue otorgado. La historia no solo nos enseña la importancia de buscar a Dios en momentos de crisis, sino también cómo el ayuno puede desbloquear una intervención que parecía imposible desde una perspectiva humana. El poder del ayuno para desatar respuestas divinas también se ve en la vida del rey Josafat. En 2 Crónicas 20, el pueblo de Judá enfrentaba una coalición de ejércitos que amenazaba con destruirlos. Frente a una situación tan abrumadora, Josafat hizo algo sorprendente. En lugar de depender de sus fuerzas militares o estrategias, proclamó un ayuno en toda la nación. En el versículo 13 nos dice que Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar al Señor. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Este acto de humildad colectiva fue un reconocimiento de que su única esperanza estaba en Dios. Lo que sucedió después es uno de los momentos más extraordinarios de la Biblia. Dios habló a través de un profeta, asegurando al pueblo que la batalla no era suya, sino de él. Al día siguiente, en lugar de prepararse para pelear, Josafat y su ejército salieron a alabar a Dios. En 2 Crónicas 20:22 leemos el resultado. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hombres de Amón, de Moab y del monte Seir,
que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Este relato nos muestra que el ayuno no solo prepara nuestro corazón para buscar a Dios, sino que también puede abrir el camino para victorias que solo Él puede conceder. Sin embargo, el ayuno no siempre está motivado por una crisis inmediata. En muchas ocasiones se utiliza como un medio para discernir la voluntad de Dios en situaciones importantes. En el libro de Hechos vemos cómo la iglesia primitiva usó el ayuno y la oración antes de tomar decisiones significativas. Y un ejemplo notable está en Hechos 13:2-3, donde mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dio instrucciones claras. Apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Esta práctica de buscar a Dios antes de actuar no solo demuestra dependencia total en su guía, sino que también asegura que nuestras acciones estén alineadas con su propósito eterno. A lo largo de la historia, los creyentes han recurrido al ayuno como una manera de clamar a Dios en momentos de necesidad desesperada o de decisiones trascendentales. Pero también debemos reconocer que este acto requiere fe, humildad y perseverancia. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel nos da un ejemplo de esto. Durante 3 semanas, Daniel ayunó y oró en busca de entendimiento y dirección divina. En Daniel 10:12, un ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Este pasaje no solo nos muestra que Dios escucha nuestras oraciones desde el primer momento, sino que también revela que a veces las respuestas tardan en llegar debido a batallas espirituales que no podemos ver. Este detalle es crucial porque nos enseña a no desanimarnos cuando las respuestas no llegan inmediatamente. El ayuno nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no lo podemos percibir. En una sociedad donde todo parece girar en torno a la gratificación instantánea, el ayuno nos invita a esperar pacientemente en el Señor, confiando en que su tiempo y plan son perfectos. El impacto del ayuno no solo se limita a los tiempos bíblicos, sigue siendo una herramienta poderosa en la actualidad. Hay innumerables testimonios modernos de personas que han experimentado respuestas divinas al practicar el ayuno. Uno de estos relatos cuenta la historia de una familia que enfrentaba una enfermedad terminal. Después de recibir un diagnóstico devastador, decidieron entrar en un tiempo de ayuno y oración. Durante este periodo, no solo experimentaron una paz inexplicable, sino que también comenzaron a ver mejoras milagrosas en la salud del paciente. Este testimonio no solo fortaleció su fe, sino que también se convirtió en un recordatorio para todos a su alrededor del poder de buscar a Dios en los momentos más oscuros. Pero el ayuno no es solo para los momentos desesperados. También es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, con la promesa de que todo lo demás nos será añadido. El ayuno nos ayuda a vivir esta verdad de una manera tangible. Al dejar a un lado nuestras necesidades físicas y enfocarnos en lo eterno, aprendemos a depender completamente de Dios para todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo también entendió la importancia del ayuno en su vida ministerial. Aunque las Escrituras no nos dan muchos detalles sobre sus prácticas personales de ayuno, sabemos que fue un hombre de oración y entrega total a Dios.
En 2 Corintios 11:27 menciona que a menudo experimentó hambre, lo que podría incluir tiempos de ayuno intencional en medio de su servicio a las iglesias. Este nivel de dedicación no solo nos desafía a seguir su ejemplo, sino que también nos recuerda que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La conexión entre el ayuno y las respuestas divinas no debe ser vista como una fórmula mágica, sino como una expresión de nuestra fe y dependencia total en Dios. Al ayunar, reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos la intervención divina en cada área de nuestra vida. En el Salmo 34:17 leemos: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Esta promesa nos asegura que cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él no solo nos escucha, sino que también actúa a nuestro favor. A medida que seguimos explorando el poder del ayuno, es importante recordar que no se trata solo de recibir respuestas, sino también de ser transformados en el proceso. Al ayunar, nuestras prioridades cambian, nuestra fe se fortalece y nuestra perspectiva se alinea con la de Dios. Es un acto de rendición, pero también un acto de confianza en su bondad y fidelidad. Cuando ayunamos con un corazón sincero, podemos estar seguros de que Dios se moverá en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. ¿Estás listo para experimentar este poder transformador? El poder del ayuno es innegable, pero también es una práctica que puede perder su impacto si no se realiza con el corazón correcto. No todos los ayunos tienen el mismo efecto, porque no todos los ayunos son agradables a Dios. Incluso en las Escrituras hay ejemplos de personas que practicaron el ayuno y no vieron el resultado esperado. La razón de esto no estaba en el acto del ayuno en sí, sino en las motivaciones y actitudes detrás de él. Es un recordatorio solemne de que el ayuno no se trata solo de abstenerse de algo. Se trata de cómo nuestro espíritu se alinea con Dios en el proceso. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Isaías 58, donde Dios confronta al pueblo por la manera en que estaban ayunando. Ellos cumplían con el acto físico, pero su vida no reflejaba un cambio interno. En Isaías 58, 3, 4, el pueblo pregunta: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué nos humillamos y no te diste por entendido? Y Dios responde: porque el día que ayunan hacen lo que les place y explotan a todos sus trabajadores. Ayunan para pelear y discutir y darse puñetazos a mansalva. Este pasaje revela un principio fundamental. Dios no está interesado en un ayuno que sea solo un ritual vacío. Si el corazón está lleno de egoísmos, orgullo o falta de amor, el ayuno pierde su significado. La actitud correcta es esencial. En Mateo 6, 16, 18, Jesús nos advierte específicamente contra el ayuno realizado para buscar la aprobación de los demás. Él dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a otros que están ayunando. Les aseguro que ellos ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente ante otros que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Este pasaje es crucial porque resalta uno de los errores más comunes que pueden arruinar un ayuno: el deseo de reconocimiento humano. Es fácil caer en esta trampa. En un mundo donde las apariencias parecen tener más peso que las intenciones, incluso las prácticas espirituales pueden volverse un espectáculo. Pero Jesús deja claro que cuando buscamos la aprobación de los hombres,
nos perdemos la recompensa que solo Dios puede dar. El ayuno debe ser una expresión de humildad, no una plataforma para destacar. No se trata de mostrarnos como espirituales, sino de acercarnos a Dios con un corazón sincero. Otro error que puede anular el poder del ayuno es hacerlo con motivos egoístas. Santiago 4:3 nos advierte: piden y no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Aunque el ayuno es una herramienta poderosa para buscar la dirección y la intervención de Dios, no debe ser utilizado como una manera de tratar de manipularlo. Dios no es un genio al que podamos exigirle que cumpla nuestros deseos. El ayuno que agrada a Jehová Dios es aquel que se hace con un espíritu de rendición, diciendo: Señor, no mi voluntad sino la tuya. Este fue el ejemplo que Jesús nos dio en el huerto de Getsemaní, donde oró fervientemente antes de enfrentar la cruz. En contraste, cuando el ayuno se realiza con un corazón lleno de humildad y obediencia, se convierte en un acto poderoso que mueve el cielo. Recordemos la historia de Jonás y los habitantes de Nínive. Después de recibir el mensaje del inminente juicio de Dios, toda la ciudad, desde el rey hasta los animales, participó en un tiempo de ayuno y arrepentimiento. En Jonás 3:10 leemos: al ver Dios lo que hicieron, cómo se habían apartado de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Este relato subraya la importancia del arrepentimiento genuino como parte del ayuno. No fue solo el acto de abstenerse de alimentos lo que conmovió a Dios, sino el cambio profundo en sus corazones. Sin embargo, hay ocasiones en las que el ayuno se convierte en un acto de autojustificación. El fariseo en la parábola de Lucas 18 es un ejemplo de esto. En su oración se jacta: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Aunque cumplía con los rituales, su actitud estaba llena de orgullo y desprecio hacia los demás. En contraste, el recaudador de impuestos, que ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, fue el que salió justificado. Jesús concluyó diciendo: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje nos recuerda que el verdadero ayuno es un acto de humildad, no de autoexaltación. El ayuno también puede perder su eficacia si no está acompañado de oración. En muchas ocasiones, las personas se enfocan tanto en la abstinencia física que olvidan la conexión espiritual que debería acompañarla. El ayuno sin oración es simplemente una dieta, pero cuando se combina con una búsqueda ferviente de Dios, se convierte en un arma espiritual poderosa. En Marcos 9:29, después de que los discípulos no pudieron expulsar un demonio, Jesús les explicó: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este versículo subraya que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que junto con la oración nos ayuda a enfrentar las batallas más difíciles. En nuestra cultura moderna también existe el riesgo de usar el ayuno como una excusa para el autoengaño. Algunas personas ayunan mientras continúan alimentando pensamientos, actitudes o hábitos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero el verdadero ayuno debe ir acompañado de un cambio en todas las áreas de nuestra vida. En Joel 2:13, Dios nos llama a rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras. Esto significa que el ayuno debe ser una expresión externa de una transformación interna. No se trata solo de lo que dejamos de hacer, sino de lo que permitimos que Dios haga en nosotros. A pesar de estos desafíos y errores comunes, el ayuno sigue siendo una práctica esencial para aquellos que desean acercarse más a Dios.
Es una oportunidad para examinar nuestras motivaciones, alinear nuestro corazón con su voluntad y experimentar su presencia de una manera más profunda. En el Salmo 51:17, David escribe: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Este es el tipo de ayuno que atrae a Dios, uno que viene de un corazón completamente rendido a Él. La gracia de Dios es lo que nos permite aprender y crecer, incluso en nuestros errores. Si alguna vez has ayunado por las razones equivocadas o con una actitud incorrecta, no estás solo. Todos hemos caído en esas trampas en algún momento. Pero lo hermoso del Evangelio es que Dios siempre nos da una nueva oportunidad para acercarnos a Él con un corazón sincero. No importa cuántas veces hayamos fallado, su misericordia nos llama a intentarlo de nuevo, esta vez, con un entendimiento más profundo de lo que significa buscarlo en espíritu y en verdad. El ayuno no se trata de perfección, se trata de transformación. Es un proceso continuo de rendición, arrepentimiento y renovación. Y aunque hay muchas maneras de hacerlo mal, también hay una manera de hacerlo bien, con humildad, con fe y con un corazón que anhela a Dios por encima de todo. Porque al final el objetivo del ayuno no es obtener algo de Dios, sino experimentar su presencia de una manera que cambie nuestra vida para siempre. ¿Estás listo para acercarte a Él con todo tu corazón? La práctica de renunciar a lo físico para abrazar lo espiritual siempre ha sido una expresión de profunda humildad y obediencia. Cuando dejamos a un lado nuestras necesidades terrenales, enviamos un mensaje claro a nuestro corazón y a los cielos. Estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, no como una obligación, sino como una declaración de confianza y amor hacia Él. Este acto, realizado con el espíritu correcto, se convierte en un eco de las palabras de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Desde los tiempos bíblicos, este tipo de entrega ha sido un canal por el cual las personas han experimentado la cercanía de Dios de manera transformadora. Moisés, por ejemplo, subió al monte Sinaí no para buscar algo para sí mismo, sino para recibir instrucciones divinas para el pueblo. Durante 40 días y 40 noches no comió ni bebió, enfocando toda su energía en la comunión con el Creador. Éxodo 34:28 nos relata: estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Este tiempo no fue solo una muestra de disciplina, sino una expresión de total entrega y dependencia de Dios. Sin embargo, es importante recordar que el corazón con el que realizamos estos actos define su impacto. No se trata simplemente de lo que dejamos de hacer, sino de lo que permitimos que suceda dentro de nosotros mientras buscamos al Señor. Este es el tipo de búsqueda que David describe en el Salmo 51:17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Es en este espacio de humildad donde ocurre la verdadera transformación. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro corazón esté alineado correctamente? El ejemplo del rey Josías nos ofrece una respuesta poderosa. En 2 Reyes 22, cuando el libro de la ley fue descubierto, Josías no solo escuchó las palabras, sino que respondió con un arrepentimiento genuino. Su corazón fue tocado profundamente y su respuesta fue humillarse ante Dios, liderando una reforma espiritual en todo el pueblo. No se trataba solo de cumplir rituales,
Su obediencia era fruto de un corazón que anhelaba restaurar la relación del pueblo con el Creador. En ocasiones, lo que determina la autenticidad de nuestras acciones no es el acto en sí, sino la actitud con la que lo llevamos a cabo. Jesús dejó esto claro en el Sermón del Monte, donde enseñó que la pureza interna importa más que las apariencias externas. En Mateo 6, 16, 18, Él nos llamó a no buscar reconocimiento humano, sino a enfocarnos en lo que realmente importa, agradar al Padre que ve en lo secreto. Esta enseñanza es un recordatorio constante de que nuestra motivación debe ser siempre el deseo de acercarnos más a Dios, no impresionar a los demás, ni cumplir con expectativas externas. Una historia contemporánea ilustra esta verdad de manera conmovedora. Una mujer, enfrentando la pérdida repentina de su esposo, decidió tomar un tiempo de búsqueda profunda de Dios. En lugar de enfocarse en su dolor, entregó su duelo a los pies del Señor, buscando dirección y consuelo. A través de este proceso, descubrió no solo la paz que solo Dios puede dar, sino también un propósito renovado para su vida: consolar a otras mujeres que enfrentaban situaciones similares. Su experiencia nos recuerda que cuando rendimos todo a Dios, Él puede transformar nuestras circunstancias, por más devastadoras que parezcan, en herramientas de restauración y propósito. Este tipo de transformación es lo que ocurrió también con Nehemías, quien, al enterarse de la condición ruinosa de Jerusalén, se quebrantó profundamente. En lugar de actuar de inmediato, pasó días buscando la dirección del Señor con un espíritu humilde y arrepentido. Nehemías 1:4 nos dice: cuando oí estas cosas me senté a llorar, hice duelo por algunos días y estuve ayunando y orando ante el Dios del cielo. Este tiempo de búsqueda no solo fortaleció su fe, sino que lo preparó para liderar una de las reconstrucciones más significativas en la historia de Israel. A menudo es en nuestra debilidad donde descubrimos la grandeza de Dios. Pablo lo expresó maravillosamente en 2 Corintios 12:9 cuando escribió: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Este principio es esencial para entender que nuestra entrega no es un acto de fuerza, sino de dependencia total en el poder del Señor. En un mundo que celebra la autosuficiencia, rendir nuestras necesidades y deseos puede parecer un acto contradictorio. Sin embargo, es precisamente en ese acto de rendición donde experimentamos la libertad que solo Dios puede ofrecer. En Jeremías 29:13, Él nos promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Estas palabras encapsulan el propósito de toda búsqueda espiritual: una comunión más profunda con el Dios que nos creó. Es importante recordar que este camino no siempre será fácil. La lucha entre nuestros deseos humanos y la voluntad divina puede ser intensa, pero incluso en medio de esta lucha, Dios está obrando. Job, en medio de su sufrimiento, declaró: Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. Job 23:10. Estas palabras son un testimonio de que, aunque el proceso puede ser difícil, los frutos de una entrega total son invaluables. Una mujer una vez compartió cómo enfrentó una temporada de incertidumbre en su vida profesional. En lugar de buscar soluciones rápidas, decidió apartar tiempo para buscar la dirección de Dios. Durante este tiempo, no solo encontró claridad sobre el próximo paso que debía tomar, sino que también experimentó una paz que nunca había conocido. Este tipo de testimonio nos recuerda que nuestra disposición a obedecer, incluso cuando no entendemos,
el por qué. Es lo que abre las puertas para que Dios obre en nuestras vidas. Este proceso no se trata de perfección, sino de sinceridad. Como humanos somos propensos a fallar, pero Dios no busca perfección, busca un corazón dispuesto. En Salmo 139, 23, 24, David clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta oración refleja la esencia de una búsqueda genuina, un deseo de ser transformados desde adentro hacia afuera. Al reflexionar sobre estos principios, queda claro que la verdadera entrega no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Es un proceso continuo de rendición, aprendizaje y renovación. Y aunque el camino puede estar lleno de desafíos, las recompensas son eternas. La promesa de Jesús en Mateo 11, 28, 29 sigue vigente. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. En cada paso de este proceso, Dios nos invita a acercarnos a Él con un espíritu humilde, sabiendo que su gracia es suficiente y su amor es incondicional. Al hacerlo, no solo somos transformados, sino que también nos convertimos en instrumentos de transformación para el mundo que nos rodea. Porque al final todo se reduce a esto. No se trata de lo que hacemos, sino de a quién buscamos. ¿Estás dispuesto a buscarlo con todo tu corazón? El impacto de apartar tiempo para buscar a Dios va mucho más allá de los momentos en los que lo practicamos. Tiene un efecto transformador que resuena en cada área de nuestras vidas, creando una comunión más profunda con el Creador y alineando nuestra voluntad con la suya. Cuando nuestras acciones están impulsadas por un deseo genuino de conocerlo más, los frutos se manifiestan de maneras que solo pueden atribuirse a su gracia y poder. Hay algo especial que ocurre en el alma cuando decidimos depender plenamente de Dios. Es como si nuestro corazón comenzara a latir al ritmo del cielo, resonando con su propósito eterno. Esta transformación es un reflejo de lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Aunque su viaje estuvo marcado por desafíos y dudas, Dios utilizó esos momentos para enseñarles a depender de Él completamente. En Deuteronomio 8:3, Moisés les recuerda: te humilló haciéndote pasar hambre y luego alimentándote con maná, que ni tú ni tus padres habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Esta dependencia no era solo una necesidad física, sino una lección espiritual que aún resuena en nosotros hoy. En nuestra búsqueda, aprendemos que el verdadero alimento no se encuentra en lo temporal, sino en lo eterno. Jesús dejó esto claro durante su tiempo en el desierto. Cuando enfrentó la tentación, respondió con una cita de ese mismo pasaje. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Sus palabras son un recordatorio de que lo que realmente sostiene nuestra vida no son los recursos materiales, sino la presencia constante del Creador. Los resultados de una búsqueda sincera de Dios se ven claramente en las Escrituras y en testimonios contemporáneos. Un ejemplo conmovedor es el de una familia que enfrentaba una separación inminente debido a conflictos que parecían irreconciliables. En un acto desesperado de entrega, decidieron buscar la dirección divina. Durante ese tiempo experimentaron una restauración que solo puede explicarse como una intervención del cielo. Este tipo de transformación
es un testimonio vivo de lo que sucede cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas. Así como las historias contemporáneas nos inspiran, las experiencias bíblicas nos enseñan principios eternos. En 2 Reyes 19 encontramos a Ezequías enfrentando una crisis monumental. El rey de Asiria había enviado un mensaje amenazante, asegurando la destrucción de Judá. En lugar de recurrir al pánico o a estrategias humanas, Ezequías se volvió hacia el Señor con una entrega total. En su oración dejó clara su dependencia absoluta. Ahora, Señor nuestro Dios, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. 2 Reyes 19:19. La respuesta de Dios fue inmediata y poderosa, demostrando que cuando nuestras prioridades están alineadas con su gloria, Él obra en maneras sorprendentes. El efecto transformador de buscar a Dios no se limita a situaciones individuales o de emergencia, también moldea el carácter y el propósito. Esto es evidente en la vida de los apóstoles, quienes, después de recibir al Espíritu Santo, dedicaron sus vidas completamente a la misión de Cristo. Pedro, quien había negado al Señor en un momento de miedo, se levantó con valentía para proclamar su nombre ante miles. Este cambio radical no fue fruto de su propia fuerza, sino del poder que vino al rendirse completamente al propósito divino. Esta entrega total no siempre es fácil. Requiere un nivel de confianza y fe que solo puede ser cultivado a través de una relación constante con Dios. Abraham es un ejemplo perfecto de esto. Cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, lo hizo sin dudar, sabiendo que el Señor tenía un plan más grande. Hebreos 11, 17, 19 nos da una perspectiva de su fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas estaba a punto de sacrificar a su único hijo, aunque Dios le había dicho: es a través de Isaac que se establecerá tu descendencia. Abraham razonó que Dios podía incluso resucitar a los muertos y figurativamente así lo recibió de vuelta. Este nivel de confianza solo puede desarrollarse en un corazón completamente rendido. La transformación no solo impacta nuestra relación con Dios, sino que también afecta cómo interactuamos con los demás. Una mujer compartió cómo, después de dedicar tiempo a buscar a Dios durante un periodo difícil, comenzó a ver a su familia con una nueva perspectiva. Las tensiones que antes parecían insuperables se suavizaron y sus relaciones fueron restauradas. Este testimonio nos recuerda que la entrega a Dios no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestros corazones. Los frutos de una vida transformada son visibles en las decisiones que tomamos, las palabras que decimos y las acciones que emprendemos. Pablo lo describe en Gálatas 5, 22, 23, cuando habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas cualidades no son algo que podamos producir por nosotros mismos, son el resultado de una conexión profunda con el Espíritu de Dios. Este proceso de transformación es continuo, no es un evento único, sino un viaje de crecimiento constante. Incluso cuando enfrentamos desafíos podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros. Filipenses 1:6 nos asegura: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos da esperanza, sabiendo que cada paso que damos hacia Él nos acerca más a la persona que nos creó para ser. En un mundo lleno de distracciones, mantener esta conexión no siempre es fácil.
Las responsabilidades, preocupaciones y tentaciones pueden desviar nuestra atención. Pero en esos momentos podemos recordar las palabras de Jesús en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Esta imagen nos invita a permanecer en Él, sabiendo que toda nuestra fuerza y propósito vienen de esa relación. El impacto de una vida transformada no se detiene en nosotros. También tiene el poder de influir en quienes nos rodean. En Mateo 5:16 Jesús dijo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando permitimos que Dios nos transforme, nos convertimos en un reflejo de su amor y gracia para el mundo, ¿no? Un joven, inspirado por estas palabras, decidió dedicar su carrera a servir a los demás. Su deseo no era ganar reconocimiento, sino glorificar a Dios a través de su trabajo. A lo largo de los años, su dedicación impactó la vida de innumerables personas, mostrando que cuando ponemos a Dios en primer lugar, su luz brilla a través de nosotros en formas que nunca podríamos imaginar. Esta transformación es un testimonio vivo de que, aunque el proceso pueda ser desafiante, los frutos valen cada sacrificio. La paz, el gozo y el propósito que vienen de una relación profunda con Dios no tienen comparación. Es un recordatorio constante de que al final lo único que realmente importa es nuestra conexión con Él. ¿Estás listo para experimentar esta transformación en tu propia vida? Para rendirte completamente y permitir que Dios obre en ti de maneras que superen tus expectativas. Su invitación sigue abierta y su amor no tiene fin. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto. Cuando observamos todo lo que hemos explorado sobre esta práctica espiritual, es evidente que su verdadero poder no radica en lo que dejamos atrás, sino en lo que encontramos al hacerlo. Al entregarnos completamente a Dios, apartándonos de nuestras necesidades inmediatas y enfocándonos en Él, somos transformados desde lo más profundo de nuestro ser. Pero más allá de lo que experimentamos a nivel personal, este acto también es un reflejo de nuestra fe, un testimonio vivo de que confiamos plenamente en su provisión y en su propósito para nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras hemos visto cómo aquellos que se dedicaron a buscar a Dios de esta manera encontraron más que respuestas. Encontraron una relación más profunda con el Creador. Moisés, en lo alto del Sinaí, no solo recibió las tablas de la ley, sino que también experimentó la gloria de Dios de una manera que lo marcó para siempre. Esther, al liderar a su pueblo en un acto de búsqueda sincera, no solo vio cómo se revertía el decreto de destrucción, sino que fue parte de un plan divino que cambió la historia. Jesús, durante sus 40 días en el desierto, no solo venció las tentaciones de Satanás, sino que demostró que la verdadera fortaleza proviene de depender completamente de la palabra de Dios. Cada uno de estos ejemplos nos muestra algo crucial. No se trata de lo que dejamos atrás, sino de hacia quién nos acercamos. En este proceso nuestras prioridades se transforman, nuestras perspectivas se renuevan y nuestras vidas se alinean con el propósito eterno de Dios. Lo que antes parecía importante se desvanece y lo que verdaderamente tiene valor eterno se convierte en el centro de nuestra existencia. Sin embargo, también hemos aprendido que este camino no está exento de desafíos. Las distracciones, las motivaciones equivocadas y las expectativas mal dirigidas pueden nublar nuestra visión y robarnos el fruto de esta búsqueda. Por eso es esencial
que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, dejando de lado el deseo de impresionar a otros o de manipular los resultados. Como Jesús enseñó en Mateo 6:18, nuestro enfoque debe estar en agradar al Padre que ve en lo secreto, sabiendo que Él recompensará a aquellos que lo buscan con sinceridad. En nuestra búsqueda de Dios encontramos un propósito más grande que nuestras propias vidas. Este acto no solo nos transforma a nivel personal, sino que también tiene el poder de impactar a nuestras familias, comunidades y generaciones futuras. Cuando entregamos nuestras necesidades y deseos a los pies del Creador, nos convertimos en instrumentos de su gracia, llevando su luz y su amor a un mundo que desesperadamente lo necesita. El testimonio de aquellos que han recorrido este camino antes que nosotros nos inspira a seguir adelante, sabiendo que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa es un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser difícil, la recompensa es eterna. La transformación que experimentamos no se limita a los momentos en los que practicamos esta disciplina. Sus frutos resuenan en cada área de nuestra vida, moldeando nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra visión del mundo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar adecuado. Como dijo Jesús en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Un testimonio contemporáneo nos ayuda a entender esta verdad de una manera tangible. Un hombre enfrentando una temporada de incertidumbre financiera decidió dedicar tiempo a buscar la dirección divina. A través de este proceso, no solo encontró paz en medio de la tormenta, sino que también recibió una visión clara sobre el propósito que Dios tenía para su vida. Este cambio de perspectiva lo llevó a tomar decisiones que no solo transformaron su situación económica, sino que también impactaron positivamente a quienes lo rodeaban. Este testimonio nos recuerda que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él no solo satisface nuestras necesidades, sino que también utiliza nuestras circunstancias para revelar su gloria. Cada vez que nos acercamos a Dios con un corazón dispuesto, abrimos la puerta para que Él obre en nuestra vida de maneras que van más allá de nuestra comprensión. En Efesios 3:20 Pablo escribe: y a aquel que es capaz de hacer muchísimo más de todo lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Este pasaje encapsula la esencia de lo que significa confiar plenamente en el Creador. Saber que su poder no tiene límites y que su amor no tiene fin. El impacto de esta búsqueda no solo se refleja en lo que recibimos, sino también en quienes nos convertimos. Al dedicar tiempo a estar en la presencia de Dios, somos moldeados a su imagen, reflejando su carácter y llevando su luz al mundo. Este proceso de transformación es un testimonio vivo de que, aunque somos imperfectos, estamos siendo perfeccionados por su gracia. En 2 Corintios 3:18, Pablo describe este proceso diciendo: y todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria. Es importante recordar que este camino no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Cada día es una oportunidad para buscar a Dios con todo nuestro corazón, confiando en que Él está obrando en nosotros y a través de nosotros. Aunque habrá momentos de duda y dificultad, podemos estar seguros de que su gracia es suficiente y su amor es constante. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota.
Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido, es evidente que esta práctica no es simplemente un acto religioso, sino una invitación a una relación más profunda con el Dios que nos creó y nos ama. Es una oportunidad para experimentar su poder, su provisión y su presencia de una manera que cambia nuestra vida para siempre. Y aunque el camino pueda ser desafiante, las recompensas son eternas. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a dar ese paso? ¿A dejar atrás las distracciones y las excusas para buscar a Dios con todo tu corazón? Su invitación sigue abierta y su amor no tiene límites. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto a decir, Señor, aquí estoy, haz tu obra en mí. Porque al final no se trata de lo que hacemos, sino de quienes nos convertimos en el proceso. No se trata de lo que dejamos atrás, sino de lo que encontramos al acercarnos a Él. Y lo que encontramos es incomparable. Su amor, su gracia y su propósito eterno. ¿Estás listo para experimentar todo lo que Dios tiene reservado para ti?